miedo latente. La mitad de los colombianos se sienten inseguros al salir a la calle o en el transporte público, según encuesta del DANE. Consideran que una de las causas es la delincuencia común, los robos y las agresiones. Las mujeres son las más afectadas por este problema y en ciudades como Bogotá, 8 de cada 10 habitantes temen por la inseguridad. En menos de 16 días decidiremos en las urnas quiénes son los próximos alcaldes y gobernadores. Les tenemos los resultados de la más reciente encuesta de Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana. Analizaremos las cifras con el gerente de Invamer. Y el Guasón nos pone a pensar en la salud mental. ¿Qué tanto refleja el personaje de ficción el aislamiento en el que pueden vivir las personas que sufren de un trastorno psiquiátrico? Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches. Aquí nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Y empezamos con un tema recurrente, pero que definitivamente nos preocupa a todos, el de la seguridad. El DANE realizó una gigantesca encuesta y encontró que el 44.6% de los colombianos se sienten inseguros. Daniel Oviedo, director de la entidad, explicó cuáles son las principales razones. Encontramos que el 94.1% de las personas que se perciben inseguras consideran que una de las causas más recurrentes es la delincuencia común, los robos y las agresiones. En el total nacional, las mujeres se sienten un poco más inseguras que los hombres, con una diferencia de 4 puntos porcentuales. Pero revisemos otros datos de la encuesta. Miren, las mujeres son las que más sienten este problema en el país. El 46.5% de ellas se sienten inseguras y los lugares que ven como los más peligrosos son las vías públicas, los puentes peatonales y el transporte público. Miremos también el tema por ciudades. Bogotá es el que más alta percepción de inseguridad tiene, con 84%. Cartagena llega al 73% y Cali el 61%. Y miremos algo paradójico, esa es la percepción, porque en realidad solo el 15.6% de los encuestados mayores de 15 años han sido víctimas de delitos. Es decir, la mitad dicen que se sienten inseguros, pero un 15% han sido realmente víctimas. Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, pero los hombres han sido también más víctimas. Por ejemplo, un 16.9% de hombres frente a un 14.3% de mujeres. Esto revive el tema de si esto es más percepción o realidad. Por eso invitamos a Luis Anaya, un experto en seguridad. Luis, muy buenas noches. ¿Y usted qué cree? ¿Nos sentimos inseguros o realmente vivimos en un país inseguro? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un factor importante la percepción. Los colombianos nos sentimos más inseguros y es un tema de percepción de seguridad, principalmente en las calles, en el transporte público masivo, en los puentes peatonales y en los parques. Pero los indicadores también de hurto están aumentando en el país, principalmente el hurto a celulares, que representa casi el 50% de los hurtos que hay actualmente en Colombia. Para que haya esa percepción, Luis, ¿qué tanto pesan los reportes de los mismos medios de comunicación o las redes sociales que ahora multiplican la difusión de cada caso pues, por miles o por millones? Pesa muchísimo. Realmente el papel que juegan hoy las redes sociales y la forma de comunicar cualquier evento aumenta la percepción de inseguridad. Sin embargo, también hay factores como la impunidad en la justicia, los procesos engorrosos y algo de imagen frente a las autoridades que genera también percepción de inseguridad. Le pregunto entonces ahora, ¿qué deben hacer las autoridades para combatir la inseguridad y la percepción de inseguridad? Es imposible ponerle un policía a cada ciudadano, pero ¿qué pueden hacer desde el gobierno local, desde el gobierno nacional para que esto pues se mejore? Pues el gobierno local tiene que reforzar el pie de fuerza, realmente esa es una responsabilidad del gobierno. Sin embargo, las alcaldías también tienen una gran responsabilidad, tienen que acompañar al ciudadano al momento de los hurtos, hay que estimular y promover la denuncia, mientras que no hayan denuncias, mientras que haya un subregistro importante del número de casos de hurtos, pues no va a haber data, no va a haber información, por lo tanto las estrategias van a ser estériles, las estrategias no van a ser efectivas y realmente lo que se tiene que diseñar es una real estrategia de seguridad ciudadana enfocada en disminuir los hurtos. Los hurtos, principalmente de celulares, no es solamente la persona que hurta el celular, detrás de esto hay estructuras criminales, hay bandas organizadas que se encargan de robar y revender esos celulares, ya sean por partes o exportarlos a otras partes para mercados ilegales. ¿Y qué hacemos con el tema de la justicia? Porque usted dice, claro, se debe fomentar la denuncia, pero uno denuncia y siente que no está pasando nada o que si se captura finalmente a los ladrones, pues van a salir unos días libres. ¿Cómo mejorar todo este sistema? Porque
Es bien enredado, bien complicado y bien complejo lo que pasa alrededor de todo esto. De acuerdo, realmente no es un tema solamente de justicia, no es solamente un tema de policía, realmente es un trabajo articulado entre autoridades, entre fiscalía, jueces, el mismo ciudadano y el sector privado, que también tiene que poner su parte para colaborar y para, digamos que facilitarle el trabajo a las víctimas. Hoy en día yo creo que las alcaldías les está haciendo falta esa parte, las alcaldías deben de asumir ese rol, y es el rol que realmente tienen que ayudar a generarle un poco más de proximidad al ciudadano, darle la mano y facilitar los procesos. Realmente los procesos hoy en día son muy engorrosos y por ende la gente no está denunciando. Y desde el lado de los ciudadanos, ¿qué podemos hacer nosotros para sentirnos más seguros y para estar más seguros? Hay un papel importantísimo de los ciudadanos hoy, que es no comprar en mercados ilegales, no comprar celulares robados, porque mientras que la gente siga comprando productos robados, celulares robados, que todo el mundo sabe dónde los venden y todo el mundo sabe que un celular está alrededor, un celular inteligente hoy está alrededor de $1 millón de pesos, $1,5 millones de pesos, pero cuando lo consigues en 500.000 o en 300.000 pesos, pues sabes que es de dudosa procedencia. Aquí hay que hacerle un llamado importante a los consumidores para que no compren celulares robados, porque mientras que estimulen ese mercado negro, pues finalmente están estimulando y patrocinando la delincuencia. Importantísima esa recomendación, y aplica para celulares, para bicicletas, para partes de carros, porque si compramos lo robado, pues obviamente, como usted dice, estamos estimulando el mercado negro y estamos fomentando que siga existiendo. Si dejamos de comprar, pues no va a haber ese negocio. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Y ahora hacemos una pausa, pero ya estamos cerca de las elecciones regionales y en ciudades como Bogotá la contienda está bastante reñida. Veremos los resultados de la más reciente encuesta de Inbamer. Seguimos en Sala de Prensa y tenemos los resultados de la más reciente encuesta de Inbamer para Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana. Vamos a las principales ciudades. A la pregunta, si las elecciones para alcaldes de Bogotá fueran mañana y los candidatos fueran los que aparecen en este tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted? Carlos Fernando Galán, 34.3%. Claudia López, 31.2%. Esto es un empate técnico con Galán. Miguel Uribe Turbay, 18.3%. Y Holman Morris, 10.8%. Bastante reñido entre Galán y Claudia López. Ahora nos vamos para la capital del Valle del Cauca, donde prácticamente hay otro empate técnico. Jorge Iván Ospina, 36.5%. Roberto Ortiz, 31.7%. Alejandro Eder, 15.3%. Y John Michel Maya, 4.7%. Ahora pasemos a Medellín. Alfredo Ramos tiene allí 36.2%. Daniel Quintero, 25%. Santiago Gómez, 15.1%. Beatriz Rabe, 6.9%. Y Juan David Valderrama, 4.5%. Y en Barranquilla las cosas sí parecen estar definidas. Miren los resultados ahora de Barranquilla. Jaime Pumarejo, 79.5%. Antonio Borges, 10.5%. Diógenes José Rosero, 6.3%. Aquí la diferencia pues es enorme entre el primero y los que lo siguen. Y terminamos en Bucaramanga, en donde hay otro empate técnico. Juan Carlos Cárdenas, 30.2%. Ariel Gerardo García, 28.5%. Freddy Antonio Anaya, 12.6%. Y Claudia Lucero López, 12.1%. Termina Jaime Beltrán con el 9%. Ahora veamos la ficha técnica. Esta encuesta fue realizada por la firma Inbamer, contratada, como les decíamos, por Noticias Caracol, Blue Radio y la Revista Semana. Se realizaron 3.000 encuestas en 5 ciudades capitales y el margen de error es de 4%. Esto por eso el empate técnico entre algunos candidatos, el 4%, da el margen de error en esas diferencias que vemos en Bogotá, en Cali y en Bucaramanga, por ejemplo. Pero para analizar estos resultados tenemos a Martín Orozco, gerente general de Inbamer. Martín, faltan 16 días a partir de hoy para las elecciones. ¿Pueden variar mucho los resultados el día de la votación frente a los que vemos hoy en la encuesta? Bastante, pueden variar. La única ciudad que podemos decir que está prácticamente definida es Barranquilla. De resto tenemos 3 ciudades en empate técnico, que son Bogotá, Cali y Bucaramanga. Medellín, digamos, con unas diferencias más marcadas, pero todavía con una dinámica que podría mover los resultados en estas 2 semanas. Se tiende a pensar además, Martín, que las votaciones las van a definir los extremos de izquierda o de derecha, pero ¿qué tanto está pesando el centro? El centro es determinante en estas elecciones, sobre todo en ciudades en donde justamente estamos en empate técnico. Bogotá tiene una porción de centro bastante fuerte. Cali también está mostrando, digamos, un centro que va creciendo, y Bucaramanga tal vez va a ser determinante para poder inclinar la balanza hacia el candidato que parece ser de centro izquierda o hacia el candidato que se muestra como de centro derecha.
En el caso de Bogotá hay algo que llama la atención y es que hay más mujeres que apoyan a Galán y más hombres que apoyan a Claudia López. ¿A qué se puede ver eso? ¿Se puede explicar? Sí, más que la explicación, sí llama mucho la atención que Carlos Fernando Galán frente a la última encuesta crece más de 20% en mujeres. Eso quiere decir que la distancia que tiene a nivel total está apalancada por ese crecimiento en el público femenino, mientras que Claudia lidera en hombres, pero con menos ventaja que el liderazgo que tiene Galán en las mujeres sobre Claudia. Martín, ¿y cuándo tendremos nuestra última encuesta? Vamos a tener la encuesta, digamos, 2 o 3 días antes de la elección. Esa va a ser la información que se va a tener más fresca en ese momento, ya para que las personas puedan tomar decisiones frente a eso. Bueno, y recuerden además, muchas gracias Martín, y recuerden que en noticiascaracol.com pueden ver la encuesta completa y el próximo domingo en Noticias Caracol a las 7 de la noche tendremos un especial para analizar estos resultados y todos los resultados de la encuesta Inbamer. Y volvemos a hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos hablaremos del Guasón o el Joker y la discusión que ha abierto este personaje sobre la salud mental. I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Well, isn't it? If I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Veamos imágenes del Guasón, el Joker o el Bromas, como le dicen en España. Es un personaje de los cómics de DC que todos conocemos como uno de los grandes enemigos de Batman. Ha sido interpretado por reconocidos actores como Jack Nicholson, Heath Ledger y ahora por Joaquín Phoenix. En Colombia, hasta ayer, 10 de octubre, había sido vista por más de 1.300.000 espectadores y seguramente este puente festivo esa cifra se multiplicará. Por esto no les voy a contar muchos detalles para no adelantarles nada a los que no la han ido a ver, pero más allá de su éxito en taquilla, esta última película ha abierto una discusión sobre las enfermedades mentales y su tratamiento, o su falta de tratamiento mejor. Es un personaje extremo, pero que puede acercarse más a la realidad de lo que creemos. Por eso invitamos al doctor Germán Aguirre. Él es médico de la Universidad Nacional, neuropsiquiatra e investigador de la Universidad del Bosque. Usted ya por supuesto vio la película, por eso lo invitamos hoy. Y le vamos a hacer preguntas sin que hagamos spoilers para los que no la han visto, pero desde su punto de vista profesional, doctor Aguirre, ¿cuál es el diagnóstico de este personaje? ¿Qué enfermedad o enfermedades sufriría? Bueno, Germán, por supuesto, ahora la investigación, como tú dices, va mucho más allá y la visión de buscar la enfermedad en un personaje, pues se debe trascender, es que esta es la lectura de lo que está pasando en la sociedad actual y nuestra cultura que está disociada. Eso quiere decir que se ha roto la realidad. La depresión, que es indiscutiblemente una enfermedad sistémica, se llama. Y no es una sola enfermedad del individuo, sino es una enfermedad que tiene que ver con la sociedad, con las relaciones con los otros. La investigación del cerebro que hacemos también los psicoanalistas, porque esa es la genialidad de estos grandes directores que nos ponen en escena lo que está pasando en el mundo. Estos directores de cine famosos desde hace muchos años son personajes psicoanalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que se diferencia en el ser humano su mundo consciente, es decir, el de la conducta y el comportamiento, que nos asimila a los animales, porque los seres humanos no somos solo conducta consciente. Se ha demostrado la ciencia que el ser humano tiene un comportamiento desde lo inconsciente, que primero es lo instintivo y que primero en un momento determinado el individuo tiene una relación con el mundo circundante. Esta problemática que nos muestran sobre todo los cómics, nos están mostrando indiscutiblemente
la disociación, la ruptura que hay entre la realidad. Lo que hace el cine o lo que hacen los cómics es mostrarnos las múltiples posibilidades. En este caso que representa el Joker, como se ha presentado en un momento determinado con el Nicholson y con el anterior como el enemigo de Batman, Batman representa un poco la sociedad que se ha llamado del control, de la tradición, del comportamiento consciente impuesto por la educación, y el otro representa un comportamiento que protesta contra las situaciones impuestas. La ciencia del cerebro y la mente. Doctora Aguirre, usted me está contando algo de la película un poquito, entonces lo voy a interrumpir, pero le quiero hacer otra pregunta. Uno de los aspectos del personaje en el que más trabajó el actor ahora, Joaquin Phoenix, fue en la risa del Guasón. Y él reacciona en ciertas situaciones con esa risa. ¿Realmente hay alguna enfermedad que lleve a alguien a reírse en situaciones así extremas? Por supuesto, porque tuvo la dificultad de tener una expresión, un lenguaje, no tuvo el aprendizaje que tenemos los seres humanos desde el punto de vista del vínculo afectivo. El ser humano no está solo en el mundo, sino que tiene unas relaciones vinculares, se llaman, y que aprende. El ser humano tiene unas sensibilidades o unas susceptibilidades que se llamarían genéticas en un 10%, pero en un 90% el comportamiento humano tiene que ver con las relaciones con el mundo, con la sociedad. La primera sociedad con la que se relaciona son sus padres, evidentemente la familia o los otros. La ciencia dice ahora, yo existo si tú existes. Esa es una relación que hace que los seres humanos seamos seres sociales, pero porque compartimos con otros y tenemos emociones. En la película se ve claramente cómo este niño fue aislado, fue excluido, fue maltratado, fue violentado, fue ignorado, y sabemos que las defensas del cerebro y la función que es la mente es encontrarle salidas a esta agresión, y encuentran los comportamientos que ya sabemos que suceden todos los días en la juventud actual, que es vengarse de esa sociedad que le negó la posibilidad de tener una identidad como ser humano y de tener un sitio en el cual se sienta contenido y que se sienta que puede tener un proyecto de vida. Esta película es genial y la representación del artista es maravillosa porque nos muestra esos lenguajes que se llaman preverbales, sus movimientos, su risa, su sonrisa, el no tener sentimientos. No se le dio la posibilidad de mostrar y de verbalizar sus sentimientos. Lo único que muestra es la necesidad de venganza que se está mostrando en el mundo actual a través de todos estos fenómenos que estamos viviendo desde el punto de vista social. Entonces, los diagnósticos que se hacen ahora no son única y exclusivamente buscar la enfermedad como si el cerebro fuera una máquina que se daña. El cerebro puede ser visto con los investigadores, por ejemplo, los del proyecto Brian en Estados Unidos, Rafael Justes, que dice que el cerebro es una máquina y que tenemos que saber cómo funciona. Nosotros somos más que esa máquina, porque la función de esa máquina es tener un programa, y ese programa es individual, y el programa individual depende de las relaciones tempranas, aún desde antes del embarazo. Se requiere que este personaje, como se muestra claramente, hubiera sido desedado, no hubiera sido maltratado, y esto se repite todos los días porque esta sociedad actual está excluyendo. ¿Qué es lo que hace la sociedad actual a través de excluir al individuo? Porque lo atrapa en la tecnología y nos invita hacia el individualismo. Este personaje entonces no tuvo las opciones de tener una relación con un mundo que fuera amable, y la única forma inteligente que él hizo es poner afuera sus perseguidores interiores y matar la gente. Esa es la explicación que se hace en esas personalidades que se llaman psicopáticas, o los asesinos en serie, que están poniendo sus perseguidores afuera, es decir, se están liberando de ellos y están matando gente, profesores, a sus mismos padres, a sus mismos compañeros, porque le están pasando una cuenta de cobro a una sociedad que los excluye. Doctor, no eso solo lo estamos es una viendo, problemática de salud mental. Lo estamos viendo precisamente mucho en sociedades como las de Estados Unidos. Le quiero preguntar por una frase específica de la película que habla mucho de la sociedad. El personaje escribe: lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espere que te comportes como si no la tuvieras. ¿Usted qué opina de esa frase y de que aún pensemos que es mejor ocultar este tipo de enfermedades? Si tenemos alguna enfermedad mental, es mejor no contar, es mejor ni siquiera ir al psiquiatra, porque eso no lo vemos como una enfermedad, lo vemos como algo raro. ¿Cómo leer esto?
Pues yo te quiero informar lo siguiente. Ahora la ciencia lo que hace es tomar en cuenta esta protesta que hacen los enfermos mentales. Grandes pensadores como Schopenhauer nos mostró el drama de la vida y sobre todo Nietzsche, esa desconfianza hacia los otros, porque en un momento determinado estamos aterrados de tener un contacto con los otros. La tecnología está haciendo y las sociedades de control que hacen que no nos podamos expresar. Se está invitando a la juventud actual a quedarse sola a través de una relación con un instrumento tecnológico. Tiene temor de tener relación con el otro. Si eso no se rompe, eso es lo que nos están diciendo. La enfermedad es creada y es responsabilidad de lo que estamos viviendo con esa falta de comunicación. Lo que se está buscando ahora a través de la investigación es darse cuenta que ellos son los que protestan contra una sociedad que está mostrándonos cada vez más lo que Freud dijo. Tenemos dos instintos, uno de vida y uno de muerte, uno de destrucción. O sea, hay teorías destruccionistas. ¿Eso qué quiere decir? Que el individuo, para poder vivir, tiene que vengarse, sacar sus enemigos interiores, sus fantasmas, y por eso destruir a aquellas autoridades que le impusieron el control de cumplir uniformemente una sociedad que le exige unos resultados eficientes, exitosos, económicos. Ese es el ejemplo claro con que podemos diagnosticar lo que sucedió recientemente con lo que está pasando con la exclusión de aquellos muchachos, por ejemplo, que llegan a un mundo que no conocen y los ponen por sus grandes capacidades intelectuales a estudiar en un mundo que los excluye porque ellos no conocen ese mundo y no tienen una relación integral. Ese es el ejemplo de los recientes suicidios y sobre todo lo que está pasando en los médicos jóvenes o que están en formación, que tienen que resolver estos problemas mentales y que no tienen el conocimiento, sino que única y exclusivamente miran como si el ser humano fuera una máquina o el cerebro fuera una máquina que se descompone. El cerebro de cada individuo se forma de acuerdo a sus experiencias con el medio ambiente, con la familia, etcétera, y eso es lo que estudia ahora la ciencia que se llama la epigenética. Lo genético importa en un 10%, en un 90% es la importancia de las relaciones con los otros, el diálogo, la armonía. Eso es lo que se ha planteado que es la misión del ser humano. Y en las sociedades actuales están aislando al ser humano y se les olvida que cada ser humano es una diferencia individual, pero para relacionarse con los otros, es decir, para cooperar con los otros. Esta película es maravillosa porque está haciendo la denuncia de lo que se está viviendo, no solo en sociedades como los Estados Unidos, a nivel micro y a nivel macro, y lo estamos viviendo en esta sociedad nuestra, donde se ha llamado que estamos en una sociedad líquida, que lo dicen los grandes pensadores, porque los jóvenes ahora están en todas partes y no están en ninguna. Eso era lo que estaba planteando el Joker, no podía expresarse, tenía que callarse y tenía que tener unas expresiones que se llaman preverbales, una serie de síntomas a través de los cuales mostraba sus obsesiones, sus carencias, su sensación de que no debía existir. La depresión tiene dos opciones: o el individuo rompe su personalidad y se siente perseguido, o el individuo rompe su personalidad a través de estas experiencias y se siente inhibido. El que se inhibe se suicida, y el que es paranoide y se sienta perseguido pone sus perseguidores afuera y se vuelven o asesinos en serie o se vuelven individuos que pueden ser grandes genios, indiscutiblemente, porque no todos los seres humanos somos iguales. La ciencia nos ha mostrado que lo importante del ser humano es su diferencia individual, pero en contacto con los otros seres humanos, y eso es lo que estamos olvidando. Ese es el ejemplo que nos está mostrando claramente la genialidad de este director, y repito, es un director psicoanalizado como los grandes directores que nos muestran el drama de la condición humana. Doctor Aguirre, el ser humano tiene múltiples posibilidades, hasta el de la enfermedad. Doctor Aguirre, muchas gracias por su opinión de experto, y hay que hablar de estos temas, hay que hablar de la salud mental, hay que buscar especialistas como usted. Y pues así llegamos al final de Sala de Prensa hoy. La próxima semana los esperamos con mucha más información. Muy buenas noches.